Proyecto neoliberal del Estado mexicano. Se iniciaron transformaciones políticas y económicas fuertes que dieron su forma actual a México. La base principal de esta transformación fue una disminución notoria de la participación del gobierno en la economía, que puede ser observada en la reducción del número de empresas del gobierno. El proyecto neoliberal en México aparece en 1982. Sus raíces se encuentran décadas antes. Ludwig von Mises, uno de los teóricos más importantes del neoliberalismo, fue invitado por un grupo de banqueros mexicanos durante la época de Lázaro Cárdenas para que colaborara en el diseño de un proyecto a futuro. Reformas estructurales. Reforma estructural se refiere a una medida que modifica el funcionamiento general de una economía. Son movimientos en el marco institucional y regulatorio para fijar nuevas normas en las que se operen las compañías y los particulares. Una reforma estructural se refiere a cambiar aspectos en la economía. Años 80. Durante los años 80 hubo reformas estructurales en casi todas las economías del mundo y casi todas en la misma dirección. El cúmulo de ideas y reformas políticas que se gestaron en estos años se sintetizó en lo que hoy se conoce como el Consenso de Washington. En 1990, John Williamson publicó lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas, en el que se definían las pautas que un país debía seguir para tomar la senda del crecimiento y del desarrollo económico. A través de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se difundieron estas ideas. Se le llama privatización de empresas cuando industrias o bienes que en un momento eran propiedad del gobierno pasan a manos de empresarios privados. Con la privatización, las ganancias no van al gasto público, sino a los intereses privados. Inflación. La inflación, que a mediados de los 80 era incontrolable, comenzó a descender. En 1987, la inflación registraba 167%. Para 1988 llegó a 80% y en 1993 la inflación ya solo era del 8%. La parte de estabilidad macroeconómica se logró. El libre comercio también comenzó a cumplirse, dado que México accedió a firmar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. El GATT incentiva el libre comercio, pero México no había sido parte del mismo, pues en el pasado tomó el camino de la sustitución de importaciones y el establecimiento de aranceles a la importación. El acceso al GATT marcó el inicio del libre comercio para México, una de las características más importantes de la economía nacional. Además, el firmar este acuerdo se abrió el camino para la construcción de una pieza fundamental en la economía mexicana, el TLCAN, que se firmó en 1994. El TLCAN tenía por objetivo incorporar los productos mexicanos en los nuevos bloques comerciales y establecer una nueva relación con Estados Unidos y Canadá. Con este tratado se incrementaron las exportaciones, se mejoró la disponibilidad de insumos y de materias primas, además de que se atrajo a la inversión privada y se incrementaron las oportunidades de empleo. También los procesos de privatización iniciaron de manera veloz, ya que de las 618 empresas paraestatales que había al inicio del sexenio de Carlos Salinas, al final de su sexenio solo quedaban 210 e irían en descenso. Esto hizo que las empresas fueran vendidas al sector privado. Ejemplo de ello es Telmex, que se benefició de la privatización, pues se vio fortalecida, en tanto que vendía y proveía a sus clientes de productos más baratos.